somática, autonómica y endocrina. ¿Okay? Integra el sistema autónomo simpático y parasimpático, integra el sistema endocrino, pero además integra el sistema somático. Lo que pensemos, lo que hagamos, lo que no hagamos, lo que pensemos, hasta, bien sea pensamiento positivo, bien sea pensamiento negativo, por una cantidad de conexiones va a afectar en mayor o menor grado al hipotálamo. Toda acción tiene una reacción, lo manifiestes o no. Me insultan, me molesto, y esa molestia no es más que un disparo mediado por el hipotálamo. ¿Ok? Me siento bien, me siento agradable, estoy enamorado o estoy enamorada, hago lo que a mí me gusta hacer, pero además siento placer por lo que estoy haciendo, va a tener una respuesta interna mediada por el hipotálamo, porque como dije antes, es el gran integrador de la respuesta superior, de la respuesta inferior, integración de lo que tiene que ver con la respuesta autonómica, endocrina o neuroendocrina y somática. En ese orden de ideas, solamente como cultura general, eso ya viene importado con el punto de vista estructural, solamente para entrar en contexto, bueno, está el hipotálamo acá, por debajo del tálamo, este es el surco, no sé cómo se llama este surco. Exacto, como dijeron todos, el surco tálamo hipotalámico o surco de Monroe, ¿ok? Tengo esto que está aquí, que es este hemisferio, es izquierdo o derecho. ¿Ah? ¿Izquierdo o derecho? Qué bueno. Ok, este es izquierdo. Ok, y aquí tengo el hipotálamo que tiene a la hipófisis como una conexión muy intrínseca. Entonces, aquí lo tenemos, este sigue siendo izquierdo, el hipotálamo, el cuerpo calloso, esto es, ¿qué cosa? Del cuerpo calloso, pico, rodilla, y cabeza. ¿Esto qué es? El fornitrígono, ¿esto qué es? Exacto, como dijeron todos, el septum pellucidum, muy bien. ¿Esto qué es? Exacto, muy bien. La comisura blanca anterior, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Muy bien, esto es el llama óptico, ¿ok? Hipófisis. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Exacto, ese es el tercer nervio craneal, el músculo motor, como dijeron, qué bueno, ¿ok? Y esto es tubérculo mamilar. Esto es El cerebro. exacto, lámina cuadrigémina, ¿se acuerdan? ¿Ok? Colículo superior, colículo inferior, el superior tiene que ver con qué? ¿Con qué tiene que ver el superior? Colículo superior. Visión. ¿Ah? El colículo superior tiene que ver con reflejos visuales y el inferior tiene que ver con vía principal de la audición. ¡Qué bueno! Ok, bueno, es una fórmula triangular, así ya lo sabemos como tal, y es básicamente contexto para hablar de la ubicación del hipotálamo. Está por debajo del tálamo, aquí está el tálamo, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, sé que es la parte anterior porque aquí están los ojos, y eso es importante de la conexión intrínseca entre el tálamo y el hipotálamo. ¿Ok? Aquí tengo el fornitrígono, aquí estaría ¿qué estructura? ¿Ah? Estaría el tálamo y entonces aquí estaría el hipotálamo.
Ok, ahora sí vamos a hablar ya un poco en contexto de la clase de hoy de lo que es la división funcional. Entonces lo podemos dividir por esa entrada del pilar anterior del fornico trígono cuando pasa por esta zona, ok, pasa por acá buscando el tubérculo mamilar o los cuerpos mamilares. Cuando pasa por acá, estos son los cuerpos mamilares. Cuando pasa por acá, una división anterior, una media, una posterior y una lateral, que coincide mucho con la división anatómica. ¿Ok? Entonces, en la región anterior tengo el área preóptica, el núcleo supraquiasmático y el núcleo intersticial del hipotálamo anterior 3, como tal. El núcleo supraquiasmático lo vamos a ver en Soyvilla, es lo que llaman el núcleo ¿qué? Que tiene que ver con los ritmos circadianos, ¿ok? Entonces el núcleo que tiene que ver con los ritmos circadianos. Las funciones de la región anterior son control de la tensión anterior, por supuesto la concentración hemática, la temperatura corporal y también tiene que ver con la actividad reproductiva. Ese hipotálamo anterior también tiene que ver con qué sistema autonómico, simpático o parasimpático. ¿Ah? Con el parasimpático. El posterior tiene que ver con el sistema autónomo simpático, pero además de eso, con relación a la termolisis y la termogénesis, el hipotálamo anterior tiene que ver con la termolisis y el hipotálamo posterior con la termogénesis. Pregunta de examen y une lo que va a salir. ¿Ok? Con la región media es la región que tiene mayor cantidad de núcleo y una zona muy irrigada, donde tengo una cantidad de núcleos de los más importantes: el ventromedial, el medio dorsal, el paraventricular, el supraóptico, el infundibular y el periventricular. O sea, tiene una cantidad de núcleos de conexiones bien importante porque conecto la zona intermedia con la parte anterior, con la parte posterior y por supuesto también voy a tener conexiones inferiores. ¿Ok? Entonces, entre las funciones más importantes del hipotálamo medial, por llamarlo como de la región medial, tiene que ver las funciones básicamente del ventromedial y el medio dorsal con la saciedad, con la maduración y reproducción, con la conducta sexual. Es el núcleo que tiene mayor cantidad de receptores para estrógenos. Entonces, entre el hombre y la mujer tiene mayor cantidad de estrógenos. Entonces hay, digamos, una simbiosis bien importante entre trastornos alimenticios, ¿ok? Y la conducta femenina típica. Entonces, vean qué interesante. Entre trastornos de alimentación como anorexia y bulimia tienen una alta incidencia, para no decir prácticamente una, con el sexo, con la mujer. ¿Ok? En la región posterior, esta está de color verde, que es lo que luce, bueno, tengo el núcleo posterior y los tubérculos mamilares que lo englobo en uno solo. Realmente son dos núcleos, pero lo englobo en uno solo porque la función son la misma. El núcleo posterior tiene que ver con los estados emocionales, principalmente el tubérculo mamilar, pero también con los estados de alerta, con la excitación y con la activación vía tálamo con la corteza cerebral. Pero además tiene que ver, de forma importante, con los estados emocionales. Y de hecho, eso se conoce hace muchísimo tiempo. En los años 30, finales de los 30, en plena Segunda Guerra Mundial, Papes, como lo quieran llamar, comenzó a hablar sobre que había un circuito de las emociones, donde estaba implicado el hipocampo como primer eslabón, que además ese hipocampo a través del fornico trígono llevaba al tubérculo mamilar, del tubérculo mamilar
se conectaba con los núcleos anteriores del tálamo y del núcleo anterior del tálamo con la corteza límbica, que es lo que uno conoce como la circunvolución del cíngulo, que al final los axones volvían a tener conexión con el hipocampo. Ese circuito, que lo conocemos como circuito de Papez, era un circuito que en los años 50 se vio que estaba como, le faltaban cosas, porque no era solamente algo las emociones, no era algo tan reducido. McLean en los años 50, entonces dijo, no, ya va, tienes que meter o en implicación con él la amígdala, pero además el lóbulo anterior, el lóbulo prefrontal, tiene implicación, pero y además de eso, otras zonas, tanto talámicas como hipotalámicas. Entonces, algunos lo mal llamaron papés ampliados, pero realmente, ¿quién se cayó? Ok, lo llamamos el circuito de McLean, pero vean, en los años 30 se habló de ese circuito desde el punto de vista estructural y ya en los 50 ya se sabía que realmente esto tenía una implicación mucho más allá de un mero hablar de una parte emocional, sino que ya hablamos de la parte estructural. Ok, tenemos el hipotálamo lateral, que no es más que eso que ven en el fondo de color verde, que es lo que luce una cantidad de conjunto neuronal disperso. Algunos dicen que son 8, otros que son 7, otros que son 5. Realmente esto no tiene mayor relevancia. Sí tiene relevancia también con la conducta ingestiva, que tiene que ver con la sed y tiene que ver con la sed y el hambre. Entonces ahora yo voy a tener dos núcleos importantes con relación a la alimentación. El núcleo que dice el núcleo en internet, ¿qué dice? El lateral. Ok, dile a tu papá que espere. Y esperamos todo, y después escribimos todo juntos. ¿Te parece? Qué bueno. Bueno, entonces tengo el núcleo ventromedial, que tiene que ver con saciedad, y el núcleo del hipotálamo lateral, que tiene que ver con hambre y sed. Los dos, por supuesto, no van juntos desde el punto de vista de actividad. Cuando predomina el ventromedial, va a predominar la saciedad, y cuando predomina el lateral, va a predominar la búsqueda de alimentación y, por supuesto, el hambre. Y una cosa importante, cuando hablamos de la conducta instintiva, muchos de los trabajos que se hacen en animales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta alimentaria en el ser humano es muy diferente. O sea, no es que cuando un animal come y se llenó, y cuando tiene hambre, comió. En cambio, uno depende del contexto social. ¿Ok? A usted no le damos trastorno alimenticio, no, eso es en psicología, pero depende del contexto social. Entonces, de repente, tú estás lleno, pero estás en una parrilla, sigues comiendo, además no estás pagando, comes más. ¿Ok? Entonces, se me quitó la sed después de media caja de una bebida espirituosa de color oscuro y un sello blanco, y por lo que sigues tomando más. ¿Ok? ¿Hasta cuándo tomas? Bueno, hasta caer y tomarte la tensión arterial, o sea, tomo todo. Así es una conducta muy social, o sea que cuando veamos los trastornos de ese tipo, tenemos que tener en contexto que el ser humano se maneja diferente. ¿Ok? Voy a comer, entonces voy a un restaurante chino, los chinos me llenan siempre de pan y mantequilla. Me llené de pan y mantequilla, pero es que pedí chop suey, broma y tal. Yo acabo con eso, nada de para llevar, porque ahí medio chico, y además yo con la novia misma. Pero me como todo. Pero es que yo la saciedad pasó hace tiempo, sigo comiendo. Entonces es importante tener claro que el contexto social juega un papel importante en la conducta de alimentación. Ok, ¿con qué tengo conexiones? Con todo el mundo. Tengo con todo el mundo, o sea que no importa lo que pongas aquí, con esto y la corona actual. O sea, tengo con todo, porque él es el consejero. ¿Ok? Chismosísimo como todas consejos. ¿Estamos claros? Todas son así.
Entonces, tengo con el sistema límbico en forma bien importante. ¿Ok? Tengo con el tálamo. Y vean una cosa importante, cuando vieron la primera imagen, vean que las flechas subían y bajaban. ¿Eso quiere decir qué cosa? Que todas las conexiones son bidireccionales. Yo mando al tálamo, el tálamo va a algún sitio, pero yo recibo al tálamo para ver qué pasó. O sea que yo siempre tengo una conexión de feedback, ¿ok? Un feedback bien interesante, bien íntimo, bien romántico, bien amoroso, con las diferentes secciones, porque yo necesito, como buen chismoso, tener realmente el control de todo, ¿ok? A diferencia de la cosa es que si no lo sabes, lo voy a intentar, aquí yo tengo que tener una relación filial bien importante de conexiones intrínsecas que a mí me den la certeza de que eso que estoy mandando como información está ocurriendo y bien. Con la corteza frontal, por supuesto. Y por supuesto, aquí con el tallo, la médula espinal y la formación reticular, porque acuérdense que absolutamente todas las aferencias de los núcleos visceromotores del tallo y de la médula es, ¿cómo se llama? Dímelo. Como dormido, ¿ok? Fascículo longitudinal dorsal de Schultz. Eso quiere decir que es la base neuroanatómica por lo cual las reacciones neuroendocrínicas son muy variadas, posiblemente muy dispersas, posiblemente muy floridas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener conexiones y estas conexiones no es que a uno sí y a otro no, a este sí y a este no, ¿ok? Que a este no me gusta y a este sí, no, que a todos le voy a mandar la información y todos van a responder en mayor o menor grado. ¿Ok? Con la vénula y por supuesto con esta estructura importante que es la hipófisis. Este hemisferio es derecho o izquierdo. Es derecho o izquierdo, derecho. Esto es anterior, esto es posterior. Esto es la adenohipófisis, ¿okay? Con un origen muy diferente a la neurohipófisis, donde las conexiones también son diferentes. Una es glandular y otra es neural, donde la parte posterior no es más que un depósito de las únicas dos hormonas que produce el hipotálamo, que son ¿cuáles? La oxitocina y la vasopresina, que se sintetizan en el hipotálamo y se depositan en la neurohipófisis. Todo lo demás son unas hormonas que son o liberadoras o son inhibidoras. Entonces se llaman hormonas liberadoras de no sé qué cosa y hormonas inhibidoras de no sé qué cosa. ¿Ok? Esas hormonas realmente van a producir un impacto en unas zonas de la adenohipófisis y la adenohipófisis va a producir en la parte hormonal. ¿Ok? Y aquí lo vemos, aquí lo vemos. Aquí tengo el núcleo supraquiasmático y los núcleos paraventriculares que realmente ellos van a producir oxitocina y vasopresina y se van a depositar en esta zona. Pero llámese esta zona o llámese esta zona, yo voy a tener una telaraña de vasos que se llama el sistema epofisiario, que hace qué cosa, que dependiendo del impacto puntal y dependiendo del receptor final, esa hormona, la hormona no es más que un neurotransmisor, porque va a llegar y va a ir a sitio lejano, posiblemente a un ovario o a otro sitio para producir ahí un tipo de acción hormonal. Entonces, este sistema hipofisiario juega un papel importante en la entrada y la salida de los diferentes factores de liberación, factores de inhibición que van a producir una hormona
o hormonas como tal, como la neurohipófisis, que van directamente a la zona o al órgano diana. Si lo vemos más bonito, aquí lo vemos, ven esta brutal malla de arterias y venas, mucho más cantidad, que van a hacer que esa hormona se transporte vía sanguínea a los diferentes sitios donde tengo el órgano diana. Me llevan, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, hay una zona, ¿ok?, que no es la parte, digamos, anterior, tampoco la parte posterior, sino la zona intermedia, donde se va a secretar la hormona estimulante de los melanocitos. O sea que no es anterior, no es posterior, sino es intermedia. Esto es pregunta de examen. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Siempre nos hablan de anterior y hablan posterior. Vamos con las funciones del hipotálamo. Muchísimas, porque se mete con todo. Neuroendocrínica tiene que ver con la parte reproductora, tiene que ver con los ritmos biológicos, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la regulación del sistema nervioso autónomo, tiene que ver con todo. La mayoría de los médicos no tienen ni idea de la parte funcional, y esto hay que tomarlo en cuenta para todo. Doctor, se me cae el cabello, pendiente con él. Doctor, no sé qué tenga, se me cayó la libido y se me cayó todo, tengo que tener pendiente esto. Doctor, tengo un problemita de que estoy aumentando de peso, tengo que tomarlo en cuenta. Doctor, ahora estoy más flaco que un tubo de ensayo vacío, tengo que tomarlo en cuenta. O sea, todo ese tipo de cosas se nos olvida, y como se nos olvida porque no lo sabemos, ahí es donde viene el primer error. ¿Ok? Esta imagen me recuerda a un seminario esta mañana, pero vean que tengo el hipotálamo, ¿verdad? Es el regulador de las demás hormonas, y tiene un impacto con las demás hormonas para regular su función. ¿Ok? Bueno, principales en la conducta de defensa, en la conducta alimentaria, en la conducta termorreguladora y en la conducta sexual. ¿Ok? En la ingesta tengo las dos hormonas que ya hablamos, una, la hormona antidiurética para el metabolismo acuoso, ¿ok? Pero tengo, como dije, el hipotálamo lateral para la conducta de hambre y sed, y el hipotálamo ventromedial para la conducta de saciedad. Si este está funcionando, este funciona menos, no es que esto funcione. Si este está funcionando, este funciona mucho menos. Y eso, vuelvo a repetir, tiene que ver mucho tiene que ver con el contexto social. Por ejemplo, en los animales se cumple muchísimo esa parte. Por ejemplo, en la conducta sexual, a usted no se le da, por lo menos en psicología, hay varios fenómenos que se cumplen en la rata. Y uno de los fenómenos es que hay unos núcleos que están son los núcleos septales a nivel de la rata, que tienen una conexión directa con el hipotálamo. Y los animales, en la rata es día 18. En los primeros 18 días de posgestación, o sea, del embarazo de la cría, los primeros 18 días, las ratas pueden matar o que la maten cuidando a su cría. La pueden matar. Pasa también en los perros, un poquito más corto. A una perra embarazada, digamos con su cachorro, tú lo quieres tocar, te pueden, a menos que sea extremadamente confianza, no lo puedes tocar. En las ratas igual, las crías, ellas se mueren y meten siempre las crías allá. En el día 19 en las ratas, ¡pam!, esa conexión en forma brutal se apaga. Y es como que de ahí en adelante la rata desconoce que parió ese muchacho. Bueno, ese muchacho no, esa ratita. Ratica en forma de rata, no de ratica humana. Ok. Y él le hace, increíblemente, la rata saca la cría. La saca. La puede hasta agredir y morder si vuelve a entrar la cría al sitio donde está el nido, vamos a llamarlo de esa forma ahí, a su cueva. ¿Y eso qué ocurrió? Un bloqueo brutal de la actividad neural entre el hipotálamo y los núcleos septales. Vean que en
En las perras ocurre algo parecido, dura menos tiempo, pero igual. Una perra, un perrito que tiene un mes, ya ni le pagan, si no come y muere, bueno, morirá porque la gente muere y los perros también mueren. Pero antes, ellos cuidan a la rata y eso no es más que una actividad endocrina mediada por el hipotálamo. Ok, y entonces vean qué importante en la parte del núcleo ventromedial y el núcleo del hipotálamo lateral. Yo voy a tener controladores externos. Yo voy a tener unos controladores que van a decirme qué es lo que está pasando. ¿Ok? Tanto de la densidad hemática, porque yo aquí tengo unas cosas que son receptores centrales y receptores periféricos, que no son más que unos receptores de comparación. ¿Qué pasa con la densidad de la sangre? O sea, ¿qué pasa si la densidad está muy alta? Significa que me falta líquido, entonces me voy a estimular o voy a hacer que se estimule lo que tiene que ver con la ingesta de líquido. ¿Ok? Este comparador va a mandar una señal, ¿verdad?, a unos receptores que van a estimular, bien sea, dependiendo del estado fisiológico acá, bien sea la vía ventromedial o la vía del hipotálamo lateral. ¿Por qué uno o por qué otro? Porque yo aquí tengo un feedback. ¿Ok? ¿Cayó alguien? No. Bueno, tengo un feedback. Ese feedback son de varios tipos, pero principalmente de glucosa, de azúcar. Entonces tengo un receptor de glucosa, que es el más importante. Hay otros como tal, que me dicen, ya va, esto está muy alto o está muy bajo. Dependiendo qué bajo o alto, este sensor me va a estimular esta vía y esta vía. Si esta vía, la vía del hipotálamo lateral, que tiene que ver con qué, a mi centro, voy por esta vía, voy, por supuesto, a comer más, voy a tomar más líquido, pero además de esto, deposito, esto es, estimula esta vía y esta estimula, pero inhibe esta vía, ¿ok? Y vean que esta vía va por la vía de la estimulación parasimpática. Pero si la vía que voy a tomar es la vía ventromedial, que tiene que ver con qué? Con saciedad, hago lo contrario, estimulo la actividad simpática, inhibo la actividad parasimpática, aumento los niveles de glucagón, de azúcar, ¿ok? Y por supuesto disminuyo la conducta alimentaria porque estoy buscando la parte ventromedial. Esto es pregunta de examen, ¿ok? Entonces vean que estas señales se pueden distorsionar, sí se pueden distorsionar, y depende mucho de los factores muy de la persona, ¿ok? Muy de la persona. Entonces hablamos de los trastornos alimenticios que tienen que ver mucho con esos factores neuroendocrinos que pueden afectar el funcionamiento del receptor y del sensor principal. Y de repente, como, y sigo comiendo porque no hay un bloqueo de una de las vías y sigo tomando la otra vía. ¿Ok? Bueno, en este orden de ideas tenemos que tengo señales orexígenas y señales anorexígenas. Principalmente tenemos aquí la grelina, ¿ok? Y el neuropéptido JET. Tengo señales orexígenas como la leptina, y ustedes van a ver en medicina interna el año que viene, cuando sean grandes, van a tener, van a explicarles muy bien qué pasa con la leptina, las investigaciones que hay, todas las cosas que van a ocurrir con unas señales para el aumento de la ingesta o disminución, uno leptina y otro grelina, que son lo más estudiado y por supuesto lo que más uno va a ver como tal. Pero hay otras señales, que además hay otras señales que tienen que ver con GABA. ¿Okay? Y aquí están las principales áreas hipotalámicas que van a regular la ingesta y por supuesto la respuesta
a través cuando hay una lesión, principalmente en el área hipotalámica, el arcuatum, el ventromedial, el dorso medial, el hipotálamo lateral, ¿okay? Y los núcleos supraquiasmáticos, que realmente a veces no se sabe, uno dice que estimulan, otro que no estimulan, por eso está en interrogación. Pero vemos que en la respuesta anorexígena, prácticamente todos, exceptuando el hipotálamo lateral, se van a estimular, y en la orexígena realmente se estimulan todos, que por supuesto van a tener en mayor o menor grado una implicación con el peso corporal. ¿Ok? Y aquí están los neuropépticos que participan en la regulación de la ingesta y sus receptores. No vamos a entrar en detalle, les voy a tomar una foto, pero vean que hay varios receptores implicados, ¿verdad?, en este tipo de situación como la ingesta, que ellos, dependiendo de la estimulación o el bloqueo, van a estimular la ingesta de alimentos o van a disminuir la ingesta de alimentos. ¿Ok? Que además, por supuesto, van a tener una respuesta importante en el aumento de peso. En el hombre, a diferencia de la mujer, uno de los neuropépticos más importantes de esa regulación es la galanina. Y entonces, por esa razón es que en el hombre su ingesta es más de grasa. Entonces puede comerse un porvélico, que es la nota, y de repente una muchacha ve un porvélico y dice asco, bueno, no es que no se lo coma, pero el hombre es más para la ingesta de grasa vía galanina, y la mujer es más de dulce. Ok, y aquí vemos qué pasa con esto cuando aquí está la leptina sintetizada por el tejido graso, que a nivel del hipotálamo tengo el núcleo arcuatum, el hipotálamo lateral ¿cómo se llama? Y el núcleo paraventricular, que van a producir señales de disminución de la ingesta, o vía grelina en el tracto gastrointestinal, aumento de la ingesta. Dependiendo la vía, si es grelina, dependiendo si es leptina, al final aumento o disminuyo la ingesta de alimentos. Pero esto no es solamente esto, sino que voy a tener un impacto con la de hipófisis, que tiene que ver con los hormonas de crecimiento, y entonces el muchacho no es solamente que coma, sino que además voy a tener un impacto mucho más allá de la ingesta para que el muchacho crezca. Entonces, ¿por qué crece? Porque la misma grelina que aumenta la ingesta me va a estimular vía adenohipófisis la síntesis de hormonas de crecimiento. Por eso es que los muchachos crecen. Porque uno dice, bueno, crece porque el papá es alto. Bueno, crece, eso lo dice el taxista de Yumi o de Frederick. No, ya nosotros sabemos que por esta vía voy a estimular la adenohipófisis, estimulo la síntesis de hormonas del crecimiento, y el chamo crece. Ay, pero es que no crece mucho, porque depende del papá y la mamá. Eso es otra cosa. En mayor, pero es que lo quiero más alto. Bueno, tíralo y no sé, guíndalo. Pero vía esta vía voy a producir esta situación. ¿Ok? Y aquí lo vemos, ¿qué pasa con esta vía? ¿Ok? Con el sistema nervioso autónomo. Porque además no es que solamente estoy en el músculo esquelético, el tejido adiposo como tal, sino que voy a tener acá, a nivel del hipotálamo, receptores, tanto como leptina, como otras vías mucho más implicadas, como la melanocortina, que tiene que ver con los hormonas estimulantes de los melanocitos, que por la vía de estimulación del receptor MC4 va a producir una actividad autonómica. ¿Me llevan? Creo que no hace rato. Ok. Vamos a ponerlo un poquito más yo vendrá. Bueno, con relación a la hormona antidiurética, y de repente, ¿cómo? Bueno, aquí tenemos vía
homorreceptores y varoreceptores. Eso lo vieron en algún, no sé, esa cosa que ustedes ven en fisiología, en mandarín. Bueno, esto está metido acá, que tiene que ver, por supuesto, con la osmolaridad plasmática, con la volemia, que además voy a tener, además, una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica va de la mano de sequedad de la boca, sequedad a nivel de la garganta, ¿ok? Que todos estos receptores, varoreceptores, homorreceptores, van a estimular la síntesis, entre otras cosas, de angiotensina, que esa angiotensina va a estimular la ingesta, en este caso, de líquido. ¿Ok? Con la temperatura corporal y el biomolecular caudal para la termogénesis, el anterior para la termolisis, pregunta de examen, y por supuesto la hormona, la oxitocina, que tiene que ver con la regulación del útero y la glándula mamaria. Pero la oxitocina no solamente tiene que ver con la parte de la contracción uterina, tiene que ver también con la relación filial. ¡Wow! Tiene que ver con la relación filial, porque unos niveles altos de oxitocina me enamoran. Y ese enamoramiento puede durar como la gata loca para toda la vida. Vean qué cosa tan interesante. Pero es que la oxitocina tiene que ver con el orgasmo y tiene que ver con la relación filial. Cuando lo descubrieron y comenzaron a ver los ginecobstetras como el doctor Blanc, ¿qué hacían? Sale el bebé y se lo colocan a la mamá arriba. Esa colocación de la mamá arriba da una brutal mayor cantidad de oxitocina. Y puede ser que esa relación quede para toda la vida. Y sale una mamá por ahí, bueno, mi niño ya tiene 45 años, voy a estar contigo. Bueno, esa relación puede quedar para toda la vida. Cuando baja la oxitocina, somos promiscuos. Y se nos acaba el amor. Vean qué cosa tan interesante. O sea que la oxitocina no solamente tiene que ver con esto, sino también tiene que ver con otras cosas importantes, como son esa parte que son la conducta sexual. Más adelante sale. Ok, y aquí lo volvemos a tener, porque el hipotálamo, si lo vemos por la imagen anterior, es lo que hace es nutrirse de los comparadores que tengo en la periferia. Y vean qué cosa importante. Aquí, frío o calor, no me importa, tengo a alguien que lo va a captar, que tiene que ver con sensores, igual como todo, como la película repetida, con la cabeza gacha, receptores o comparadores centrales y periféricos, que van a decir, ya va. Ahora, ¿de dónde sale esa comparación? Lo heredamos. El hipotálamo, muchas de las funciones, ¿lo hereda de quién? ¿De quién lo hereda? De la madre. Entonces, por esa razón es que al bebé cuando sale, ok, como él es un parásito que está allá adentro y se nutre de la madre, ¿para qué voy a utilizar hipotálamo? No me importa. Que se friegue mi mamá antes de nacer. Le voy a amargar la vida. Cuando el niño sale, él dice, ya va. ¿Qué pasó con la? ¿Dónde estoy? En la época de fulano. ¿Y el dólar cómo está? No, qué susto. Salvo, lo tengo que meter en una incubadora, pues taparlo bien. Porque, ¿qué pasa? El hipotálamo no está funcionando. Pasan unas horas, porque si no se pone ácido y se muere. Lo dejan en una incubadora y entonces se ven, oye, vale, me sacaron, estaba bien, chévere, no comía, no tenía que abrir la boca, lo que comía era líquido y nada. Cuando sale, heredamos todo ese tipo de funciones de la madre. Entonces mi comparador ya viene prefabricado, viene acá y mando, por supuesto, mi controlador central. Ok, que ese controlador central depende, frío o calor. Si es frío o calor, bueno, yo hago, o sea, tengo demasiado frío y me baja la temperatura. Entonces se produce, entre otras cosas, por ejemplo, el calofrío, que llaman en Chacopata escalofrío. Bueno, el calofrío no es más que sacudidas musculares para aumentar la temperatura. Eso es vía hipotálamo. Entonces llego acá, pero además, qué cosa tan interesante, cambia la conducta. Si yo darme cuenta, está haciendo mucho calor, y me voy sin darme cuenta a sitios que me están protegiendo.
Y a veces lo hago en forma como natural o como inconsciente. ¿Ok? O sea que cambio todo esto. Bueno, y aquí lo vemos. ¿Qué pasa cuando yo tengo frío? Cuando tengo una infección. Cuando yo tengo una infección, ese virus o esa bacteria me cambia mi regulación normal. ¿Por qué? Porque voy a producir unos pirógenos endógenos vía IL-1, IL-6 o prostaglandina E2, pregunta de examen y juren lo que va a salir, que va a producir un cambio. Y ese cambio, bueno, le doy un antipirético y ese vuelve a la normalidad. ¿Y por qué cambia? Porque el virus o la bacteria me va a cambiar cuál es mi nivel normal y me lo cambia para otro nivel, por ejemplo, 40 grados. Entonces yo voy a 40 grados porque es el que yo estoy tomando ahorita como normal y realmente no funciona así. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Aquí están los órganos ventriculares. ¿Ok? Y esto va a producir a este nivel vía endógena, principalmente interleucina y L1, no solamente a nivel del hipotálamo, sino a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Ok? En los estados emocionales, importantísimo, y esta lámina es importante tenerla y digerirla muy bien. En esta lámina lo que quiere decir es por qué me enfermo. ¿Por qué me enfermo? No es, bueno, te enfermas porque es que tú eres así. Eso es raya. No, bueno, te enfermas porque es que, no sé, te vieron feo. Eso es lluvia. No, bueno, es que te enfermas porque es que todo el mundo la agarró contigo. Ese es vía mamá. No, bueno, te enfermas porque es que tu papá era así. Ese es vía abuela. No, tú te enfermas porque hay una cantidad de respuestas que se exacerban o no se dan o se dan en forma distorsionada. Y eso viene de la mano con qué? Cuando hay un estímulo cualquiera, fisiología, un examen de fisio, vamos a decir neuro, un examen de fisio, va a producir, por supuesto, una respuesta o conducta social y va a producir unos retos que se llaman desafíos psicológicos. ¿Ok? Para ayudarte un poco más, fisiología te dice, acuérdate que no vas a pasar. Eso te da un estímulo importante para que tú progreses en la vida y te viene el otro profesor y dice, nadie ha pasado. Eso te da un estímulo todavía mayor. Independientemente de cómo lo tomes, va a haber un procesador, que es el procesador central, que no es más que la corteza cerebral, que va a ser influenciada por quién? Por mi historia personal, por mis vejaciones, por mi crianza, por lo positivo o negativo que haya sido mi familia, por el entorno social, ¿ok? Y por supuesto a una conducta de algo, de una conducta aprendida. También va de la mano, por supuesto, con algo que tiene que ver con la disposición genética, con el estado de desarrollo y por supuesto también con el sexo. Y eso es importantísimo porque depende cómo yo lo tome. Yo leí en estos días una información de una muchachita, creo que fue en San Carlos, que la mamá le quitó el celular y la tipa se ahorcó. Yo en mi pueblo, uno le quitan el celular y todavía le estaba entrando a batazo. Y uno ni lloraba, porque si además te decían, y si lloras te vuelvo a dar. Y uno no se ahorcaba, y había mecatipos. Pero vean, tiene que ver mucho con la persona, ¿ok? Hay gente que dice, mamá me regañó y se lanza a un piso 20 y de repente uno dice, coño, mamá me regañó, me dio hambre. Depende mucho del contexto social. Independientemente de eso, por supuesto, yo cuando lo proceso digo, ya va, es fisiología. ¿Es de alto riesgo? Sí, es verdad. ¿O es de bajo riesgo? Yo hago la comparación de qué pasa en el contexto. Bien sea por aquí, o bien sea por aquí, bien sea de origen conocido,
Bueno, mira, me han raspado 2 veces, que es una raya más un tigre. Hay algo de ansiedad, pero si es sin riesgo, no hay estrés. Si es conocido, va a producir una respuesta que al final va a producir en mayor o menor grado una respuesta biológica. Esa respuesta biológica, si se mantiene en el tiempo, ¿ok? Esta respuesta biológica, si se mantiene en el tiempo, que vuelvo a repetir, siempre depende de cada persona. Hay personas que dicen, oye, mataron un perro, bueno, me compro otro. Hay gente que dura 2 meses llorando el perro, porque es una cosa muy de cada quien. A veces uno dice, no, pero es que uno sabe lo que es tener un dolor. Es verdad, porque el dolor es de él, es muy personal. Así pasa con la respuesta emocional. Si yo, esta respuesta biológica, que va a tener unos mediadores, estos mediadores pueden ser neurales o neuroendocrinos, va a tener un impacto en algún sitio. Ok, si es la vía neural, me va a afectar el sistema inmune, me da gripe, una infección, capaz de cáncer. Pero si es por la vía neuroendocrina, depende si es el músculo o el sistema graso o el sistema cardiovascular. Si todo va bien, si es el sistema cardiovascular, bueno, a esa persona le da una ACV y si todo va bien, un infarto y se muere. Pero si es por la vía del tejido adiposo, aumento de peso, aumento de la tensión arterial, pero además de eso puedo eventualmente tener enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o la obesidad. Esta es la vía por la cual nosotros nos enfermamos. Muy grave con un cáncer, más o menos con una virosis, pero algo de repente que me quita o me disminuye la calidad de vida, como es obesidad, diabetes, hipertensión, o si todo va bien, me da una ACV, una enfermedad cardiovascular, un infarto, un stent, y además no tengo real ni seguro y me muero. Sí. Entonces, vean cómo esto, que es un estímulo simple, es un examen de fisiología, puede afectarte hasta llegar a esto. Y como lo dije en la parte práctica, eso es tan estudiado que por eso que la mayoría de sus exámenes en bloque duran 2 semanas. 2 semanas. ¿Pero por qué dura 2 semanas? Porque ya se sabe que la semana antes ustedes van a estudiar, que no estudiaron nunca, bueno, van a estudiar la última semana. Entonces, entre las 2 semanas de clase y la semana de estudio pasan 3 semanas. Bueno, se sabe que el sistema inmunológico se deprime a partir de la 3ª semana. Entonces, no sé si le ha pasado, como le dije yo esta mañana a ustedes, que están en bachillerato, no salimos de todos los parciales, no vamos para la playa porque el cuerpo lo sabe. Y de repente el día sábado, porque el terminaron el viernes, llaman, mira, no puedo ir, tengo gripe. No sé, me dio fiebre toda la noche. No sé, tengo una infección y estoy orinando cada rato. No sé, tengo diarrea. No sé, depende del talón de pie. ¿Por qué? Porque cuando el sistema inmunológico se deprime, cualquier tipo de virus, bacteria va a tomar y va a hacer fiesta. ¿Ok? Y aquí lo tenemos. Cuando yo tengo un estímulo, depende de qué es mi contexto. Lucha o huida. ¿Es mi papá o es mi mamá? Nada. O la soporto o la mato. ¿Qué hago? Oye, es mi mamá. Ah, pero si se esconde en la nevera varios años, no se da cuenta porque no huele mal. No sé. La estrategia es cualquiera. Pero la estrategia va de la mano a si yo tengo pérdida del control de la situación o tengo controlada la situación. Vean que entre las dos cosas, increíblemente la más peligrosa para uno es la pasividad. Pasividad. Esta pasividad va a afectar realmente, increíblemente, muchísimo más. Entre las cosas, tómenle una foto, entre las cosas es que yo voy a tener un alto concentración del cortisol
de ACTH, otras también, pero principalmente el cortisol. El cortisol, yo doy una clase en otro lado que se llama la ruta del cortisol. Es cómo hace para acabar con mi vida. No se llama así, se llama la ruta del cortisol. El cortisol sube tanto que me va a tener y me va a enfermar. Nadie se salva teniendo cortisol permanentemente algo. Todos se enferman, todos mueren, en mayor o menor grado. Bueno, no que en medio se mueren, o sea, o dura más o dura menos. Ok, pero vean que esta es la pasividad. ¿Cuál es las cosas? Ya va, no vale, es que a mí me insulta, pero no importa, yo aguanto. Es que yo soy estoico. No, es que yo soy así. Mi mamá me dijo que yo no me importa, aguantar a la mecha. Vean que es importante a veces, no es que vas a explotar, es que tienes que no ser pasivo en las cosas. Cuando tú tienes el control vía amígdala, ¿ok? Vía estímulo del sistema simpático adrenocortical, por supuesto, o estoy luchando o estoy huyendo, o corro o me encaramo. Pero vean que el cortisol realmente no tiene mayor problema cuando yo tengo el control. Por supuesto, vía sistema simpático, si yo voy esa lucha por el control para tomar el territorio, va a tener como consecuencia aumento de todo lo que tiene que ver con la actividad simpática, ¿ok? Aumento de la adrenalina, prolactina, endorfina, renina, ácido graso y glucogénesis. ¿Y por qué aumenta la endorfina? Porque la lucha puede implicar de repente un contacto físico, o sea, entro a golpe. Entonces subo las endorfinas, ¿para qué? Bueno, tengo golpe pero que no me duela. Vamos claro, vía endorfina. Ok, y aquí lo vemos un poquito mucho más graficado, eso a nivel vía ACTH, que va a producir una estimulación a nivel de la corteza adrenal, ¿ok? Que a través de esta vía voy a producir aumento de la noradrenalina, disminución de la ACH, pero además a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel del estómago va a producir o inhibición o estimulación, bien sea de los vasos para aumentar la resistencia vascular, o bien sea a nivel del estómago a nivel de esta vía. Puedo aumentar tanto vía cortisol la disminución de esto, pero que esto increíblemente está afectado por el nivel emocional. Depende también del fenotipo, y no voy a tener mucho detalle con esto, depende del fenotipo. Ese tipo de situación me hace a mí, me impacta, bien sea por estados como la ansiedad o el contrario, la pasividad me lleva a depresión, ¿ok? Que por supuesto, si eso se mantiene en el tiempo y yo tengo un fenotipo vulnerable, eso me puede afectar y me cambia por vía plasticidad neural mi conducta después. Increíblemente, ese cambio de conducta muchas veces son bien complicados volverlo al origen, ¿ok? Y aquí lo vemos, esto es un feto, esto es un adulto, y vean que el desarrollo del feto también tiene una implicación, pero desde antes de nacer, ¿ok? Cuando yo comienzo a decirle a un bebé, no, tú vas a nacer porque yo no tuve real para un aborto, pero desgraciado, tu papá es lo peor del mundo, yo me desgracié la vida, no estudié medicina porque salí embarazada, coño, tú eres un bicho, tú eres lo peor, pero seguro que tú tienes las pezuñas igual que tu papá. Todo ese tipo de cosas impactan al bebé, lo impactan, no ha nacido, pero todo ese tipo de estímulo va a producir, por supuesto, a nivel del desarrollo límbico, que es la parte emocional, ¿ok? Y a nivel del adulto como tal, que no es más que un paso entre esto y esto por los años, una modificación en qué, emocional, en la conducta, en la memoria, en el aprendizaje
y en todo lo que tiene que ver con la cognición. O sea que muchos de ustedes que a veces les cuesta un tipo de situación determinada, resulta que eso viene desde antes de nacer. ¿Okay? Entonces vean que no solamente voy a tener a nivel de la parte cortical, sino que además de otras zonas que son subcorticales, como el tallo cerebral, especialmente el núcleo del Raple, que tiene serotonina como neurotransmisor, y esa serotonina va a manejarse diferente. Y acuérdense que la serotonina tiene que ver con el humor. Yo me siento feliz porque tengo serotonina. Y si disminuye la serotonina, entro en depresión. Por eso que los antidepresivos, la mayoría, son medicamentos que aumentan los niveles de serotonina. Los duales aumentan los dos, noradrenalina y serotonina, pero lo aumentan los dos. O sea que a veces tú no puedes manejar una situación determinada porque tu cerebro derecho bloqueó esa situación que la generó, llámese vejación, llámese violación, llámese cualquier tipo de situación que ocurrió de repente al año o a los 2 años de edad, y uno tiene lo que se llama la amnesia de los 2 primeros años, no acuerdo esa situación, pero el cerebro derecho es como la muere, no olvida, no te cuento, relajado, encriptado, y te lo voy a sacar en el día menos pensado. ¿Okay? Así ocurre esto. Esto hace que ahora yo, por esa plasticidad, produzca menos serotonina. Entonces yo estoy ahora más sensible o más lábil a los cambios emocionales. ¿Okay? Bueno, estoy con los ritmos circadianos que tienen que ver con ese fascículo retrino hipotalámico que van al núcleo supraquiasmático y al teico. Que vean que es muchísimo más. ¿Okay? Tengo que ver con la estimulación a través del núcleo supraquiasmático, con el núcleo paraventricular, subparaventricular, el área perótica medial, pero también tengo una conexión vía núcleo paraventricular con el ganglio cervical superior, con la melatonina pineal, y esta melatonina pineal va a tener una implicación de estimulación directa con el núcleo supraquiasmático, porque esta melatonina pineal no solamente estimula acá, sino que tiene también que ver con esa estimulación o expresión periférica de los ritmos estacionales. Vean esta parte que es importante tenerla clara, que no solamente es el hipotálamo, sino estas son las proyecciones del núcleo supraquiasmático en la parte anterior, sino que además también a nivel del locus cerúleo, que tiene que ver con esa activación que ocurre, por ejemplo, cuando viene la vigilia. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos sueño y vigilia. ¿Okay? Aquí lo tenemos, la activación del eje hipófiso córtico suprarrenal. ¿Okay? Una hipotálamo lateral para la inquieta y la vigilia, pero además también tiene que ver con leptina y grelina a través del núcleo 4 y el núcleo ventromedial. Mucho más complicado, o sea que el hipotálamo no es solamente una cosa chiquitica. De hecho, de todo el sistema nervioso central, el 1% desde el punto de vista de estructura lo ocupa el hipotálamo, pero vean toda la implicación que tiene con relación a toda la regulación de nuestro organismo. Y esto también, el núcleo supraquiasmático, por supuesto, tiene que ver con la variación horaria, ¿okay? Donde yo tengo un impacto importante de melatonina a las 12 de la noche y tengo además un impacto importante dependiendo si es día o es de noche. ¿Ok? No me interesa, aquí lo tenemos, la diferente hormona en crecimiento, aquí está el cortisol, aquí está la parte horaria, la prolactina, la melatonina, y vean que la implicación de todo ese tipo de hormonas, el disparo, dependiendo. Oye, si se van antes de la clase, no lo dejes poner la huella, es cuando termine la clase, que se vayan y ya, y punto, que se vayan y gracias a Dios se van, ¿ok? Pero además tengo que ver con el sueño REM y el sueño no REM, ¿ok? Los factores de liberación e inhibición, ya vamos a terminar, tienen que ver mucho con la de hipófisis y
con la neurohipófisis, ¿ok? Ok, ¿qué hormonas, qué factores de liberación e inhibición? El más importante de inhibición es la parte de prolactina, que está siempre inhibida. Y de hecho, un clásico tumor benigno es el prolactinoma, que es cuando tanto hombres como mujeres comienzan por el tumor, a bloquearse esa inhibición y comienzan a producir leche por los pezones, tanto hombres como mujeres. Ya uno de una vez sospecha que tiene posiblemente un adenoma, posiblemente de tipo prolactinoma. ¿Ok? Y aquí lo tenemos, las diferentes hormonas que hacen en los diferentes sitios. Y en la neurohipófisis, lo que va a producir, y la oxitocina, por supuesto, como ya dijimos antes, que tiene que ver, por ejemplo, la contracción uterina, tiene que ver con no la producción de leche, sino con la salida de leche a través de la estimulación que produce a nivel de los músculos en la mama. ¿Okay? Ya lo vimos, la hormona antidiurética, la oxitocina, que se van a depositar acá. Y para terminar, enfermedades asociadas, por supuesto, depende qué tipo de glándula del sistema endocrino esté afectado. Una de las que más se ve es la tiroides, que es el gran regulador de las demás hormonas, y entonces una disfunción tiroidea va a traer como consecuencia una disfunción de otros órganos o de otras hormonas, porque el gran organizador son las hormonas tiroideas. ¿Okay? Enfermedades, muchísimas: acromegalia, Cushing, Bocio, Addison o cretinismo. Y aquí, para terminar, no lo voy por supuesto, a leer para irnos ya, vemos los diferentes tipos de hormonas, ¿ok? Cuál es el síndrome como tal, cuáles son los síntomas, ¿ok? Y cuando se produce una producción excesiva de esto y los síntomas